Mis hermanos, bendiciones, paz y gracia en el Señor. Seguimos con Mateo, capítulo 4, versículo 1 hasta el versículo 17. Y hoy miraremos que el Rey nos ha libertado del tentador por cuanto Él lo ha vencido. Miraremos este tema en 3 puntos. Como primero miraremos que Satanás nos tienta en las necesidades básicas y en los momentos de debilidad a dudar de la palabra de Dios. Está ahí el versículo 4 que dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Como segundo punto miraremos que Satanás nos ofrece tentar a Dios para probar si lo que Dios dice en su palabra es verdad. Extraído del versículo 8 que dice, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Como tercer punto miraremos que Satanás nos tienta ofreciéndonos estatus para que ignoremos la palabra de Dios y le adoremos. Extraído del versículo 10 que dice, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás. Versículo 10. Por tanto, he titulado esta enseñanza, un rey en medio de las tentaciones del desierto. Satanás entró en escena cuando Adán y Eva estaban en el Edén. Un bello jardín, un hermoso paraíso. No se podía pedir algo mejor que eso. La presencia de Dios era íntima en aquella pareja. ¿Qué podía faltar? ¿Qué más se podía pedir? Aquel lugar no era de tierras secas, era fructífero. Solo con estirar la mano, el hombre podía comer. Pero teniéndolo todo, tontamente, el hombre perdió todo. Al dejarse influenciar de la serpiente, su desobediencia ante Dios causó caos por el mundo. Dicha tragedia se lleva en nuestros días con el peso de la muerte. A causa de la caída, el ojo espiritual de Adán para ver a Dios fue fragmentado. La vergüenza por primera vez entra al taparse con hojas de higuera. Fue cuando comprendieron que la supuesta ayuda de la serpiente para alcanzar el lugar más alto fue para caer al lugar más bajo. De ser libres a ser esclavos del pecado, de la muerte y de Satanás. Al estar en la desgracia, vieron que Satanás no era ese supuesto ayudador que ellos creían. Ahora, él era su enemigo. Por medio de su astucia, ellos y todos sus hijos son tomados como esclavos. Primera de Juan 5:19. Y el mundo entero está bajo el maligno. Pasaron de pertenecer a un buen Dios a ser esclavos de las tinieblas. Ahora ellos por sí mismos no podían volver al Creador. Quedaron atados por el engañador. Pero Dios, quien es rico en misericordia, les dio la promesa de redención al anunciarles una gran promesa, declarándole a Satanás su derrota al decir, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Génesis 3:15. Esto es, que Satanás y la mujer serán enemigos, porque de ella vendrá la simiente, un hijo que le aplastará la cabeza para liberar a Adán, a Eva y a sus hijos de las garras de la serpiente. Y de nuevo los traerá al Padre para que estén en el Edén de la presencia de Dios. Ahora Mateo nos muestra que esta promesa se ha cumplido. El hijo de Eva ha llegado.
Juan el Bautista, el heraldo del rey, lo ha anunciado. El Padre de los cielos de manera directa ante la multitud lo ha presentado como su Hijo, al decir, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, dejando en manifiesto que Cristo es el Rey del cielo y la tierra por cuanto es Hijo de Dios. Pero ¿qué sucede? Versículo 1 nos muestra a un rey que no se dirige a su palacio a comer del banquete y sentarse en su trono. Vemos a un rey que va al desierto, decidido a pelear, porque no solo ha llegado el hijo de Eva, ha llegado el Hijo de Dios para vencer al tentador. Ese es el propósito de ir al desierto, pues dice el texto, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Noten que esta guerra para vencer a Satanás no son de fuerza humana, pues fue llevado por el Espíritu. Que fue Satanás quien buscó a Eva para que cayese, pero aquí es el rey quien busca a la serpiente para derrotarle, pues fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. El escenario donde el rey derrota al enemigo es todo lo contrario al primero. No es el Edén. Ese era el escenario de Dios, donde Satanás irrumpió. Ahora es en el desierto, el lugar de las serpientes y el de la serpiente antigua, el escenario característico donde Satanás ataca, el lugar desolado. Allí, donde estamos expuestos a la debilidad, en medio de la soledad, es donde la serpiente te tienta, es astuta. Cuando estás solo, en el desierto de las necesidades del sostenimiento, que usa para tentarte, para llevarte a dudar de la bondad de Dios. Desierto, el momento y el lugar en el que procura derribarnos en la flaqueza de la fe, cuando no vemos nada. Es el lugar inhóspito, donde Satanás ataca, haciéndote creer que Dios no está, y que solo es tu voz la que se escucha cuando oras a solas. Pero hoy puedes vencer las tentaciones del desierto, porque el Rey ha vencido hace más de 2000 años al tentador por ti, por mí, por nosotros. Pues después de haber ayunado, nuestro Señor 40 días y 40 noches tuvo hambre. El rey ayunó hasta llegar a la debilidad de su humanidad, hasta tener hambre. Ese es su propósito, llegar a tal punto para derrotar al tentador, ya que Satanás ataca en momentos de debilidad. Es en debilidad que el Señor enfrenta a este vil cobarde. Pero esta necesidad de alimento en el rey no llegó sino hasta el día 40. Estos 40 días reflejan los 40 años de Israel en el desierto. Los años de un pueblo incrédulo y rebelde, que a cada necesidad que se presentaba renegaban tentando al Señor, clamando por pan, carne y agua. Pero ¿por qué el Señor llevó a este pueblo al desierto? Deuteronomio 8:3, para hacerles saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de los labios de Dios. Dios llevó a este pueblo durante 40 años al desierto para que aprendieran a no depender de la alacena, de la labor de sus manos, del dinero, de los bienes que poseen, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Pero el problema del hombre, en medio del desierto, en medio de la escasez, la falta de trabajo o alimento, es que tienden a poner en duda la palabra del Señor. Porque esa fue la raíz de la caída del hombre. Ese fue el problema de Adán y Eva en un lugar donde no necesitaban de nada. Fueron incrédulos a la palabra de Dios por querer más. Cuando Dios había dicho, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Mas la serpiente les tentó diciendo, no,
no moriréis, Génesis 4:3, porque en momento de debilidad, Satanás ataca para cuestionar en los corazones nuestros la palabra del Señor. El poner en duda la palabra fue lo que llevó a morder el fruto de la terrible desobediencia. Ahora vemos al rey no en la debilidad del pecado, en la debilidad de su condición humana. Tiene gran hambre en medio del desierto. Y en un momento así, dice el versículo 3, y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Aquí vemos a Satanás, que no pide permiso. No hay presentación, ni buenos días, ni buenas tardes. Así como cuando tentó a nuestros padres, de la misma manera, él es descarado, pues llega lanzando el anzuelo. Su ataque es directo. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Sabemos que Dios es el único que puede crear. Él puede hacer de las cosas que no son como si fuesen. De las rocas brotar agua en los desiertos y hacer caer pan desde los mismos cielos, y todo con el poder de su palabra. Pero es que él no vino a obedecer a Satanás. Él vino a hacer lo que Adán y Eva y sus hijos en el desierto no podían: vencer al tentador. ¿Cómo? Obedeciendo la palabra de Dios. Pues él respondió y dijo: escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Versículo 4. ¿Qué diferencia? Dios habló de manera directa a Adán y Eva y a sus hijos en el desierto para que obedecieran, y aún así, tristemente, no obedecieron. Mas el Rey nos muestra que no necesitamos la voz audible del Padre para obedecer, pues Él cita las Escrituras, porque toda palabra allí ha salido de la boca de Dios, porque ella es la voz directa de los cielos. Entre páginas y tinta dejó grabada su viva voz para que la obedezcamos. Eva respondió a la serpiente: pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Génesis 3:3. Eva debió haber obedecido, porque Dios le habló de una manera muy directa. Mas el Hijo, aunque es íntimo con el Padre, no vemos que se mencione algo que de manera personal el Padre hubiese hablado. Y esto es para enseñarnos que no necesitamos voz audible, porque las Escrituras son suficientes, que ellas son la palabra de Dios y por lo tanto tienen el poder para darnos vida, pues no solo de pan vivirá el hombre. Hace énfasis en ellas al responderle 3 veces al tentador, y durante las 3 veces inicia con un rotundo escrito está, porque ella está como la autoridad de Dios. Ella es la máxima autoridad de la iglesia, porque son sus palabras, que al obedecerlas nos guardan del tentador, pues ellas son vida porque han salido de la boca del Señor. El Rey no es como nuestros padres, que teniéndolo todo, comieron del fruto al dudar de la palabra divina. No es como sus hijos en el desierto, que en vez de obedecer, renegaron de la palabra del Padre. Él es diferente, porque Él es nuestro libertador, nuestro Rey, el Hijo de Dios. Así que Satanás insiste en tentar al Salvador con severidad. Versículo 5. Llevándole a la santa ciudad, Jerusalén, donde se reúnen las 12 tribus a alabar a Dios, poniendo al rey sobre el pináculo del templo. Probablemente la cornisa del pórtico real de Herodes, que su altura es de 150 metros. Sobre esto el historiador Josefo dice: una altura que provoca vértigo. Como el Señor no cayó a la primera tentación, Satanás cree poner al Señor entre la espada y la pared, en un punto sin salida.
no solo para que caiga en tentación, sino para que caiga al suelo. Y como el Señor ha respondido con la Escritura, ahora también Satanás astutamente usa la Escritura. Versículo 6. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a tus ángeles mandará cerca de ti, y en tus manos te sostendrán para que no tropiece con tu pie en piedra. Es como si le dijera al Salvador, bueno, si eres el Hijo de Dios, que venga Él y te guarde, y entonces tírate, porque el Salmo 91 dice, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que tu pie no tropiece en piedra. Una vez más, la serpiente está buscando que se ponga en tela de juicio la palabra del Señor. Querer probar de una manera temeraria si lo que Dios dice es cierto. El Salmo habla de que Dios guardará al justo en momentos de peligro, pero en un peligro repentino, no en la imprudencia, como alguien que busca cruzar la carretera con los vehículos a plena velocidad porque cree que Dios lo va a guardar. Mis hermanos, Dios nos llama a la prudencia. Proverbios 22:3 dice que el avisado ve el peligro y se esconde, mas los imprudentes pasan y reciben el daño. Fue en el desierto que el pueblo tentó a Dios. Deuteronomio 6:16 es claro y contundente al decir, no tentarás a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Mazab. Aquel lugar del desierto se le llamó Mazab, que significa tentación, ya que en el desierto tentaron a Dios proclamando que si de verdad Dios estaba con ellos, entonces que les diera agua. Por ello, Éxodo 17:7 dice, y llamó el nombre de aquel lugar Mazab, y Meriba por la rencilla de los hijos de Israel, porque tentaron a Jehová diciendo, bueno, ¿está Jehová entre nosotros o no? Terrible esto. Ahora Satanás tienta al Señor Jesús para que ponga a prueba si el Padre está con él o no. Pues si eres hijo, tírate para que te recoja con sus manos. Pero Jesús vino a derrotar a Satanás. ¿Cómo? Obedeciendo al Padre, citando las palabras que los hijos de Eva no pudieron cumplir en el desierto. Con un rotundo y bello escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Versículo 7, no, tentar a Dios es algo terrible. Satanás había escuchado por el mismo Padre de los cielos, en el bautismo de Jesús, que Cristo es el Hijo de Dios. Pero pretender hacer dudar a Jesús de la confirmación que el Padre le ha dado desde los cielos. ¿Quién se atreve a tentar a Jesús? Y aún después de tal declaración del Padre. A Jesús que no puede ser tentado por cuanto es Dios. Pues Santiago afirma que Dios no puede ser tentado por el mal, porque Él es santo. Pero atrevido Satanás, pretender que Jesús dude de ser la segunda persona de la Trinidad, el Dios Hijo. Jamás Jesús dudaría de su naturaleza divina. Y es aquí donde podemos ver lo perverso que es el diablo, que pretende tentar a Cristo. Pero la tentación que viene es diferente a las dos anteriores. Ya no le tienta para que dude si es el Hijo de Dios. Más bien, Satanás pretende ofrecerle poder. Ya no pudo con las tentaciones anteriores. Procede a otra tentación, de la misma manera que tentó a nuestros padres en el Edén, al decirle que si comían del fruto, serían como Dios.
Por tanto, en el versículo 8, otra vez el diablo lo llevó a un monte alto, mostrándole todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Versículo 9, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorases. A causa de la caída de Adán, Satanás reinó en el mundo al punto que segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 4 dice que Satanás es el Dios de este mundo, entendiendo también que Satanás reina con maldad hasta el punto que el Señor le permite. Ahora, el tentador ofrece al Salvador el reino que Adán había perdido, el mundo para que Adán lo labrara y lo cuidara. La perversión de la serpiente es tan grande que tienta al Creador de los cielos y de la tierra diciendo, todo esto te daré si postrado me adorases. Satanás ofrece fama, ofrece fortuna, poder, si se le adora. ¿Cómo es posible que diga al Creador que se le adore? O mejor dicho, ¿cómo es posible que diga al Creador que le adore? Aquí, en la respuesta de Jesús, vemos que Él es el Rey del cielo y de la tierra. Y aunque es verdaderamente hombre, es verdaderamente Dios. Y con autoridad da una orden a Satanás, la cual éste debe obedecer al decir, vete, Satanás. Porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Aquí el Señor muestra su deidad, mostrándole por medio de las Escrituras que frente al Dios de todo y que está frente al Dios de todo y también del diablo, del cual Colosenses capítulo 1 versículo 16-17 dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él, y él es antes de todas las cosas. Ay, hermano, él es el Rey del cielo y de la tierra. Por ello él es digno de adoración y digno de ser servido, y a su voz las criaturas le obedecen. Por ello dice el versículo 11, el diablo entonces le dejó. A la voz de su orden, vete, Satanás. Y de inmediato vinieron los ángeles y le sirvieron, porque él es digno de adoración y digno de ser servido, por cuanto él es el Hijo de Dios. ¿Qué aprendemos de esto? Que no debes vencer la tentación en tus fuerzas. Debes ser en el Espíritu, acudiendo a tu Rey, que tiene el poder sobre el tentador. También Cristo fue a la soledad para orar al Padre y vencer al tentador. Esto nos muestra que la oración en Cristo nos fortalece para estar firmes en el momento de la tentación. Es en la oración donde podemos clamar como Jesús nos enseñó, no nos dejes caer en tentación. Líbranos de todo mal, porque tuyo es el reino y el poder. Pero esto no quiere decir que debes orar para enfrentar al diablo, buscándolo en los lugares donde puedes estar expuesto a la debilidad del pecado, para desafiar lo fuerte que eres para no caer. Eso es algo estúpido. Cristo enfrentó al tentador para vencerlo por nosotros, pero nosotros vencemos la tentación huyendo del pecado hacia nuestro Rey, refugiándonos en Él. Nosotros oramos para que las piernas de nuestra fe sean fuertes para huir de la tentación. Procura entonces no estar solo en el desierto de la soledad. Satanás ataca con pensamientos de desánimo, molestia y otras tentaciones como la lujuria, pereza o depresión. Dios nos ha dado un medio para vencer la tentación y es su palabra escrita. Por tanto, huye de esos lugares. Huye de esos momentos áridos de tu vida para estudiar la palabra de Dios con tus hermanos. Deja de estar tanto tiempo solo con tu celular o en la entretención. ¿Por qué buscar que la serpiente te pique?
Ahora, también aprendemos por medio de este texto que llegarán momentos en los que podemos ser tentados por la serpiente, en medio de la necesidad, donde nos ofrecerán trabajo para tentarnos a no congregarnos el día domingo. Pero debemos confiar en Dios, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Ten como prioridad sobre tu vida la palabra de Dios, sin importar el desierto por el que estés pasando. Pues recuerda que en su misma palabra el Señor ha dicho, no te dejaré ni te desampararé. Y también dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será por añadidura. Frente a tentaciones así, que el Espíritu de gracia traiga a memoria a tu Rey poderoso, quien puede ayudarte en medio de aquellas debilidades. ¿Qué podemos también aprender de la segunda tentación? Aprendemos a no tentar a nuestro Dios. Curiosamente, hay hermanos a quien Dios les ha dado la capacidad de interpretar la palabra. Tienen el don de enseñar. Y antes tientan a Dios pidiendo un sueño, una revelación, para que Dios confirme su ministerio, cuando ya la palabra ha dicho que es el Espíritu Santo que reparte los dones a cada uno para la edificación de la iglesia. Si tienes un don ministerial, primeramente no es tuyo, ha sido dado por el Espíritu Santo. Por tanto, no se debe tentar a Dios cuando el don del Espíritu es claro sobre tu vida, para que lo pongas más bien en servicio de la edificación de la iglesia. ¿Qué esperas? Otros tientan a Dios mirando su palabra para pecar, diciendo, como soy salvo, por gracia puedo pecar. Oh, pero escrito está, pecaremos para que la gracia abunde en ninguna manera. Esto es, ni se le ocurra pensar así. Hermanos que siguen las pisadas del tentador usando la palabra para su beneficio. Ejemplo, pastor, ore por mis hijos para que caminen en la bondad del Señor. Y no está mal orar los unos por los otros. Me agrada orar por los hijos de mis hermanos. El problema es que algunos tientan a Dios en esto, esperando que sus hijos se conduzcan bien en la palabra, cuando ellos, los padres, no han hecho la labor que el Señor les manda cuando les dice, instruya al niño en su camino y cuando fuese viejo no se apartará de él. De otros que en situaciones difíciles actúan como el pueblo de Israel en el desierto, renegando, y como el diablo desafiando al Señor diciendo, si de verdad yo soy tu hijo, dame trabajo. Yo yendo a la iglesia y antes mire cómo me va. Pero escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Esto es serio, hermanos. Hermano, espera en Él con amor y paciencia. Pídele a Jesús que venció este tipo de tentación por ti, que te dé la gracia necesaria para esperar en Él y no renegar de su santo nombre. Estamos en los días donde se llama al pueblo a seguir el mensaje de la serpiente, de tentar a Dios, poniendo su palabra a prueba. Mensajes como pide una señal a Dios, tomando la historia de Gedeón, a quien Dios llamó para defender al pueblo de Israel de la mano de los enemigos. Y este Gedeón hizo como señal recoger en el vellón el rocío de la mañana para probar si de verdad Dios lo había llamado a defender a Israel de la mano de los enemigos. Cuando Dios ya le había dicho de manera directa, podrás hacerlo porque yo estaré contigo. Derrotarás a los madianitas como quien derrota a un solo hombre. Jueces capítulo 6, 16. Lo que podemos ver en Gedeón es un hombre incrédulo, idólatra, que tienta a Dios y que a pesar de ello, Dios muestra misericordia. Pero no se debe enseñar al pueblo a dudar de la palabra de Dios pidiendo señales para tentarlo, porque ello es un mensaje de la serpiente. Hay hermanos que han leído en la palabra, con amor eterno te he amado, pero no son conformes con ello.
Buscan alguna señal, alguna voz de un supuesto profeta, algún mover dentro de la iglesia para saber si de verdad el Señor los ama. Hermano, si el Señor ha escrito que te ama, es porque te ama. No tientes al Señor. No sea que Satanás te engañe con falsas enseñanzas. Satanás ofrecerá proyectos de vida al creyente en el camino para tener éxito en lo secular, alejándolo de la familia, de la fe, de la palabra de Dios y de la iglesia, con el fin de Satanás ser adorado y servido aunque no te des cuenta. Tener una carrera o algún proyecto en la vida es algo bueno. Pero cuando estos son para el beneficio nuestro y no para el servicio de Dios, estaremos adorando lo que no debemos adorar y sirviendo lo que no debemos servir. Y entre ellos, sin darnos cuenta, estaríamos sirviéndonos a nosotros mismos. Debemos recordar siempre que al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Hermano, este texto nos da esperanza porque no estás solo batallando contra Satanás, batallando contra el pecado, que tienes un rey que no te ha dejado a tus despensas, que tiene el poder para socorrerte, pero debes acudir a Él, que la tentación y el diablo no son más fuertes que la poderosa y enorme mano de nuestro Señor, que si acudes a Él en la oración y en la palabra, experimentarás la paz, la gracia salvadora, el poder necesario para liberarte de la tentación. ¿Y sabes por qué, hermanos? Porque el rey ha dicho a tu enemigo hace más de 2000 años, vete, Satanás. Porque tienes un rey, querido hermano, en medio de las tentaciones, no importando cuán grande sea el desierto. Hermanos, bendiciones, paz y gracia.